días, queridos amigos. Qué gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes una porción de la palabra del Señor en esta mañana. Y bien, vamos a ir al pasaje que nos corresponde, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 38. Dice así la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí notamos algunas cosas importantes en este pasaje. Hay tres que resaltan sobre todo. El primero es que Marco relata la primera ocasión de el anuncio de la muerte del Señor. Lo segundo que notamos es la reprensión hacia Pedro. Y lo tercero que podemos notar desde el versículo 34 en adelante es el valor de la vida verdadera. Pero si bien es cierto, estos tres aspectos sí nos dan una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando el Señor anuncia su muerte por primera vez y lo registra Marcos, dice el texto claramente que les comentó todo lo que iba a suceder en el plan perfecto y eterno de Dios, que era venir y morir en este mundo para salvar a todos los hombres y hacerlos potencialmente salvables a través de la cruz. Pero usted y yo debemos aceptar a Cristo para recibir ese regalo de gracia. Y en medio de esta confesión, ¿no?, de este anuncio, Pedro dice que lo toma parte para reconvenirle, también dice para reprocharle o también para, en cierto modo, decirle: Señor, no. Y claro, hace una figura en la clara muestra de esa actitud parecida a la de Satanás. Por eso le dice que se aleje de él, Satanás. Quítate de mí, Satanás, porque Satanás se opone a la voluntad de Dios. Y Pedro estaba mostrando esa actitud, una actitud de oposición en cuanto a la voluntad de Dios. A veces hay muchas personas, incluso amigos, que pueden estar oponiéndose a lo que el Señor ha mostrado en su voluntad para cada uno de nosotros. Pero es necesario entender que nosotros necesitamos avanzar en lo que el Señor ha proyectado en su santa y divina voluntad. Y lo tercero, cuando nosotros miramos el valor de la vida, me gusta ver que en el valor de la verdadera y genuina vida en Cristo Jesús muestra el Señor tres cosas. Lo primero dice aquí: niéguese a sí mismo. Cuando hablamos de negarnos a sí mismo, hermanos y amigos, significa renunciar al yo. La idea de esta expresión es rechazar a alguien. Rechazarse uno mismo. ¿Qué significa? Rechazar lo obstinado que somos en ciertas situaciones para no cumplir la voluntad de Dios. Lo segundo que encontramos es tomar la cruz. Tomar la cruz a veces pensamos que es símbolo o una figura del sufrimiento, cuando en verdad ese no es el concepto. El concepto de el hecho de tomar la cruz significa la determinación de la unión vital con Cristo. Esto es que cuando yo me uno a Cristo, empiezo a cambiar y empiezo a batallar y empiezo a crucificar esos deseos carnales. Por eso Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el llevar la cruz significa clavar todos nuestros deseos pecaminosos y enfocar nuestra vida en aquel con el cual tengo esa unión vital, que es Cristo. Y en ese proceso de cambio vienen situaciones complicadas y viene el sufrimiento. Entonces, es el resultado de esa unión vital con Cristo. Y lo tercero dice: sígueme. Cuando hablamos de seguir al Señor, hablamos de caminar
en el camino que Él ha mostrado en obediencia. Por eso en Juan dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces esa unión vital con Cristo me lleva a un seguimiento constante y continuo cerca del Señor para poder avanzar en nuestra vida cristiana y eso nos da ánimo. Por eso el versículo 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Esto significa aquel que renuncia al camino de Cristo, aquel que renuncia al Evangelio de la gracia, por ende lo va a perder. Pero hace el contraste, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará, porque demuestra ser un seguidor genuino de Cristo Jesús. Entonces el Señor hace esta reflexión y nos muestra que es necesario avanzar en nuestra vida cristiana. Por esa razón, el versículo 36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando habla este pasaje, habla de la recompensa que dará aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador, que ya tiene vida eterna, y también aquel que renunció a vivir cerca del Señor. Tres lecciones importantes, ¿no es cierto? Dios va a cumplir su santa voluntad en lo que Él ha acordado. Segundo, debemos tener cuidado de oponernos a la voluntad de Dios. Y tercero, saber el verdadero valor de la vida, nuestra unión vital con Cristo. Eso nos animará en esta mañana a seguir enfocado nuestra mente en las cosas de arriba y no en las terrenales. ¿Por qué? Porque las cosas celestiales son eternas, mas las terrenales son temporales. Que el Señor los bendiga, para el Señor toda la gloria que Él se merece y para ustedes un fuerte abrazo. Chao.